¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Para aquellos amigos que pudieron acompañarnos el último sábado en la apertura de nuestra diplomatura en habilidades emprendedoras, para aquellos que por distintas razones no pudieron estar presentes en la reunión, quería compartir con ustedes una breve síntesis de todo aquello sobre lo que estuvimos conversando en la citada reunión para que quede como antecedente y también como material de consulta en esta apertura de nuestro programa para el desarrollo de emprendedores. Así que hecha esta presentación, vamos entonces ya a compartir algunas de las ideas que estuvimos trabajando todos juntos. Como en su momento nos lo planteábamos, el objetivo de esta primera reunión que mantuvimos era intercambiar ideas y establecer algunos conceptos de base acerca de esto que llamamos la cultura emprendedora. Dijimos que nos movilizaba fundamentalmente en este espacio no la idea de hoy buscar grandes respuestas, para esto tenemos todo el resto de nuestro programa, sino principalmente comenzar a formularlos algunas buenas preguntas que nos sirvan para reflexionar sobre aquello que estamos buscando, sobre la naturaleza de nuestros proyectos, en definitiva, aquello que nos moviliza a emprender en un sentido amplio y más allá de las características puntuales que pueda llegar a tener el proyecto que estamos impulsando o apenas pergeñando como una idea. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una cultura emprendedora? Fundamentalmente hablamos de un ambiente social, porque de esto se trata la cultura, pero que pone énfasis fundamentalmente en algo que arranca en el interior de cada uno y que se relaciona con esto que llamamos nuestro modelo mental. ¿Qué significa esto? Que más allá de las particularidades del negocio que estemos pensando en llevar adelante, los objetivos puntuales que persigamos en torno a ellos, aquel a quien llamamos el emprendedor tiene una determinada forma de pensar, de filtrar de alguna manera los estímulos de la realidad que los rodea, y esto tiene que ver con una actitud que adopta frente a las distintas circunstancias que atraviesa y que de alguna manera forman la base de su pensamiento. Es decir, hablamos de actitud y cuando hablamos de actitud no hablamos de un emergente circunstancial o algún tipo de desborde emocional que esa persona pueda llegar a tener frente a determinado estímulo aislado, sino que decimos que una persona tiene una actitud cuando es capaz de sostener a lo largo del tiempo un determinado sistema de creencias y valores. Decíamos, por ejemplo, en aquel primer encuentro, como un test rápido, decimos, a ver, jóvenes, ustedes cuando en un determinado momento tienen algún quebranto financiero, cuando tienen alguna discontinuidad en lo que es aquella actividad que realizan, ¿qué es lo que les viene primero a la cabeza, no? Es decir, ¿cómo me achico? ¿Cómo me reduzco? ¿O qué otras alternativas de crecimiento tengo? ¿Cómo me recompongo a partir de apostar a ese crecimiento? Y no es menuda esta diferencia, más allá de que en distintas circunstancias uno pueda, en definitiva, decidir sobre una u otra alternativa, pero forma parte, para citar simplemente un ejemplo, de esa actitud emprendedora, una permanente orientación hacia el crecimiento. Y esto diferencia lo que es el verdadero emprendedor de otras alternativas que son absolutamente válidas para lo que significa esto que bien podríamos llamar cómo nos ganamos la vida. A ver, desde ya, y lo vamos a poner sobre la mesa, todo lo que tiene que ver con lo que habitualmente llamamos el trabajo en relación de dependencia, que es maravilloso, y hay un montón de personas que hacen maravillosas carreras en torno a ello. Está claro que aquello que moviliza quien emprende tiene que ver con otras cuestiones que no vamos a juzgar acá si son mejores o peores. También hacemos una diferencia entre lo que consideramos un emprendimiento de negocios puro y lo que es una alternativa de autoempleo. Una alternativa de autoempleo es cuando uno es capaz de generar
determinado tipo de ingresos a partir de su trabajo individual, ya sea a partir de alguna habilidad, casi podríamos decir artesanal que posee, o a partir de algún servicio que es capaz de prestar en función de su conocimiento. Y el autoempleo muchas veces es un paso intermedio hacia el emprendimiento, pero lo que nos interesa aquí dejar caracterizado es que cuando hablamos de un emprendimiento, hablamos de una vocación de establecer una empresa, de poder generar empleo, de no solamente mejorar nuestra condición personal, absolutamente legítimo y prioritario desde ya, sino también crear mecanismos para que quienes nos rodean o aquellos a los que queremos sumar a este barco, por llamarlo de alguna manera, también se beneficien y también crezcan. El emprendimiento no se propone nunca un círculo cerrado de esfuerzo, trabajo individual versus ingresos que obtengo y cómo a partir de eso voy mejorando mi situación, sino que se plantea siempre un crecimiento a partir de la construcción de organizaciones. No tiene, de nuevo, nada de malo, ni una cosa ni la otra, pero sí debemos tener en cuenta que en términos de esto que decíamos recién, de las actitudes, muchas veces hay diferencias de lo requerido para una u otra situación. Y a veces sin darnos cuenta existen techos, límites de crecimiento, si esa actitud tiene más que ver con un determinado modelo de crecimiento que otro. A ver, por ejemplo, una cuestión básica para entender también la naturaleza del emprendimiento desde el punto de vista de qué es lo que lo moviliza. Ponemos ejemplos de dos países, Chile y Nigeria. Según el Entrepreneurship Global Monitor, un índice que anualmente se publica, movilizado por una alianza entre distintas consultoras internacionales, organismos no gubernamentales y casas de estudios de primerísimo nivel, cada uno en su región, Chile y Nigeria, son dos países con altísimas tasas de emprendimiento. En términos de lo que habitualmente se considera emprendimiento temprano, podríamos bien decir que Nigeria es el país más emprendedor del mundo. Más de la mitad, ¿sí?, de la población está de alguna manera involucrada en alguna actividad económica autónoma que le genera ingresos a sus impulsores. Y dentro de lo que es nuestra región, dentro de lo que es América Latina, Chile es el país con mayor tasa de emprendimiento, en el orden del 23-24% en los últimos años promedio, es decir, casi uno de cada cuatro chilenos tiene esta propensión a generar una actividad económica autónoma que le genere ingresos. Son dos ejemplos maravillosos que podríamos analizar con muchísimo detalle, pero no me quiero desviar del tema que hoy nos convoca y el por qué ponemos estos ejemplos. Si lo vamos a analizar desde un punto de vista puramente cuantitativo, alguien podrá decir, bueno, más allá de que sea el país líder en esta variable que analizamos en la región, en definitiva, las tasas de emprendimiento temprano en Chile son menos de la mitad de Nigeria. ¿Por qué lo ponemos sobre la mesa? Bueno, pero en definitiva ahí aparece otro tipo de análisis, que es un análisis más de corte cualitativo. Siguiendo con el estudio que citábamos, también se hace una diferencia entre lo que se considera que es emprender por necesidad respecto de emprender por oportunidad. ¿Cuál es esta gran diferencia? La gran diferencia es que se considera que emprender por necesidad, insisto, absolutamente loable, implica que esa persona se ha volcado a esa actividad económica autónoma porque no ha tenido otro remedio, porque ha perdido su fuente de ingresos regulares, porque se quedó sin empleo, porque no puede insertarse en un mercado laboral formal y entonces como consecuencia de eso sale a hacer lo que puede y lo que sabe para generar de alguna manera ingresos que les permitan sostenerse. Mientras que se considera que aquello que caracterizamos como emprendimientos por oportunidad, existe una vocación, como decíamos hace un par de minutos, de construir algo que sea sustentable en el tiempo y que tenga una perspectiva de crecimiento permanente a punto tal de formar un marco organizacional. Bueno, he aquí la diferencia.
La mayor parte de los emprendimientos tempranos en un país como Nigeria son emprendimientos que tienen que ver con la necesidad. Mientras que la amplia mayoría de esos emprendimientos que nacen en el país vecino de Chile tienen que ver con la oportunidad. Entonces, insisto, sin en modo alguno descalificar ninguna de las dos opciones, simplemente pensando en esto que veníamos diciendo de lo que significa la cultura emprendedora y lo que significa la actitud, claramente podemos decir que el potencial de los emprendedores chilenos es mucho mayor que el de los nigerianos. Con el perdón de aquellos nigerianos que en algún momento escuchen esta charla, permítanme que siga adelante con esto. También en el terreno de buscar metáforas, conversábamos acerca de este simpático personaje de caricaturas infantiles. Algunos muy jóvenes tal vez ni sepan de quién estamos hablando, pero en general es un personaje bastante conocido. Se trata de Popeye el marino. Una caricatura de muy fuerte impacto hace ya varias décadas que nos contaba las aventuras de un marino, Popeye en este caso, un marino debilucho y esmirriado, también en pareja con una novia igualmente debilucha y esmirriada, Olivia. Y la narrativa de las caricaturas era muy simple. Popeye y su novia eran objeto del acoso del abusón de la zona, el malvado Brutus, un grandulón forzudo, que durante a lo largo de todo el relato se dedicaba a precisamente hostigar a Popeye y fundamentalmente a su novia. Hasta que llegaba un momento en el cual nuestro héroe perdía la paciencia y recurría a un recurso muy particular. Tomaba una lata de espinaca, como lo grafica la imagen, se la comía e instantáneamente le crecían músculos por todos lados, se convertía a su vez en un forzudo que por supuesto le daba su merecido al malvado abusador de Brutus. Y así eran todas, ¿eh? Como suelen ser ese tipo de caricaturas infantiles que responden a una narrativa única. Mirado a la distancia, podemos decir que de alguna manera se buscaba una intencionalidad en términos de concientizar a los niños acerca de una buena alimentación y del comer verduras y todo ese tipo de cuestiones. Ahora, cuando miramos esto desde una mirada adulta, no podemos menos de decir que, aunque no haya sido esta la intención de los guionistas, las caricaturas de Popeye encierran un mensaje bastante perverso. Algo que se encuadra en aquello que habitualmente llamamos el pensamiento mágico. Es decir, todo va mal, no hay condiciones aparentemente para superar una coyuntura nefasta y recurrimos a un elemento casi mágico, en este caso una lata de espinaca. Nos comemos la lata de espinaca y absolutamente se solucionan todos nuestros problemas. Salvando el hecho material que forma parte de este relato, observamos que la lógica de esto es, hay algo maravilloso, un clic determinado, que puede llegar a tener que ver con un golpe de suerte, con una idea puntual, con algo que se cruza por delante de nosotros, que cambia instantáneamente nuestra realidad. A veces el propio afán del emprendimiento y la libido que esto nos desemboca hace que los emprendedores tengamos muchas veces la tentación de ser prisioneros del pensamiento mágico. Sobre todo aquellos emprendedores inexperimentados o aquellos que están por pensar sus primeros pasos en una actividad. Imaginamos que es tan fuerte el valor de nuestra idea, que es tan fuerte la oportunidad que pretendemos explotar, que naturalmente las cosas van a fluir solas y se van a solucionar instantáneamente. Decididamente, esto no va a ocurrir.
La única forma de generar un emprendimiento exitoso, no tengan dudas, jóvenes amigos, que es trabajar duro y durante bastante tiempo. Por eso, desde ese punto de vista, probablemente nuestro amigo Popeye no sea un buen emprendedor. Quien decididamente sí, y si me permiten jugar entonces con esta idea de las caricaturas, el coyote, el viejo coyote, permanentemente frustrado en su aventura de cazar al correcaminos, sea un gran emprendedor. Porque, en definitiva, parte de esa cultura, parte de ese modelo mental, tiene que ver con la persistencia, tiene que ver con el no darse por vencido y permanentemente buscar nuevas ocasiones para poder cumplir con nuestros fines. Yo estoy absolutamente seguro que el coyote tarde o temprano va a cazar al correcaminos. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero transmitirles en torno a todo esto? Emprender es algo maravilloso, pero tenemos que tener claro cuál es la causa que moviliza esto. Decididamente parece ser una mala idea decir que quiero emprender porque odio a mi jefe o no me banco donde estoy o porque quiero trabajar menos, te queda una gran fantasía desde ya, porque no encuentro trabajo y no me puedo insertar en ningún lado, porque quiero tener más tiempo libre, otra fantasía, porque estoy enojado con la sociedad, porque solo me interesa ganar dinero. La verdad que no son buenas razones para emprender. El ser emprendedor implica, ante todo, esto, ¿sí? Como decíamos recién, determinados valores y creencias donde la audacia, la curiosidad, la creatividad, el acto de determinación, la motivación personal, la responsabilidad, nuestra orientación al aprendizaje, nuestras propias disciplinas organizativas y desde ya, fundamentalmente, la tolerancia a la frustración, forman parte de una base que no puede faltar. Luego está el hacer, ¿sí? Y en el hacer, por supuesto, que podemos hablar de investigar, de descubrir, de diseñar cosas, de organizarnos, de vender, de generar innovaciones, pero siempre el punto de partida es todo lo que aquí hemos caracterizado como parte de esa actitud que distingue a los grandes emprendedores. Esa actitud emprendedora, desde ya que no tiene que ver con un toque mágico, ni es algo genético, como muchos dirían, ni que viene de fábrica con uno, sino que es algo que, por supuesto, involucra un conjunto de competencias, pero que como tales pueden entrenarse y desarrollarse. Ya más adelante en este programa vamos a charlar sobre esto, ¿no? Sobre cómo trabajar en el aprendizaje y en el desarrollo de esta cultura emprendedora. Pero baste como una primera aproximación hablar de lo que yo creo que es la preparación esencial para esto. Y la preparación esencial para desarrollar una verdadera actitud emprendedora claramente tiene que ver con el autoconocimiento. Autoconocimiento que nos permitirá avanzar en la aceptación propia con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Pero es sobre esa base de la propia aceptación donde construimos lo que decididamente es la raíz del éxito de cualquier emprendimiento, que es la confianza que podamos adquirir en nosotros mismos. Y de esa con autoconfianza es de donde surge lo que probablemente todos aquellos que en alguna vez hemos enfrentado el desafío de emprender buscamos, que es la tan mentada autonomía. Ser capaces de sustentarnos a nosotros mismos en todos los aspectos y a partir de ahí sentir que llevamos adelante un proyecto que nos realiza como personas, más allá de los réditos económicos que nos brinda. Solamente cuando somos autónomos, y esto también es otro aspecto crítico de la actitud emprendedora, podemos volcarnos hacia los otros en este desarrollo de lo que habitualmente
llamamos la inteligencia social, que no es otra cosa en definitiva que la capacidad para poder crear vínculos productivos con los otros, con quienes nos rodean, cualquiera sea el rol que ellos vayan a jugar dentro de los proyectos que estamos llevando adelante. Claro, de la misma manera que existe todo esto que podríamos decir o que podríamos englobar bajo el título de una conciencia positiva, ¿no? La idea de conocernos a nosotros mismos, de aceptarnos, de ganar confianza, de ser autónomos, de poder volcar eso en las relaciones con otros, como lo veníamos conversando hasta recién. También existe una mala conciencia, también existen cuestiones que están arraigadas en ese modelo mental del que hablábamos hoy, de las que debemos aprender a despojarnos. Por ejemplo, nuestras creencias limitantes, esas mochilas que en algún momento se han instalado en nuestro pensamiento y que vamos arrastrando como una pesada cadena a lo largo de nuestra vida. Las más clásicas: yo no puedo, esto es para mí, esto no lo sé hacer, nunca voy a poder aprenderlo, no estoy hecho para esto. En algún momento seguramente ha pasado algo, nos han influido de determinada manera o nos han inculcado algo que nos ha hecho adquirir esto, pero estas cuestiones que mencionábamos no son otras cosas que creencias. Y por supuesto que una creencia se reemplaza naturalmente por otra. Esto también tiene que ver con entrenar nuestra mente, pero poder desarrollar un emprendimiento exitoso no pasa solamente por tener una buena idea, por encontrar algún tipo de oportunidad, sino fundamentalmente por sacarnos de encima las trabas mentales que tal vez desde hace mucho tiempo venimos arrastrando. En esta historia de abandonar nuestras creencias limitantes, también, por supuesto, es decisivo en este camino que pretendemos llevar adelante, dejar de victimizarnos. Victimizarse no es otra cosa que esa propensión desmedida que muchas veces tenemos de descargar culpas en quienes nos rodean cuando se trata de justificar nuestros propios fracasos. Por supuesto que el contexto que nos rodea nos ofrece muchas veces obstáculos que no son posibles de superar y que por supuesto que hay personas que tal vez nos han perjudicado en distintos aspectos, pero cuando permanentemente adquirimos la tendencia de buscar un culpable externo a nosotros de aquello que nos pasa, inevitablemente adquirimos una cultura distinta. Y esta es la cultura de la víctima. Nos sentimos bien, nos sentimos bien pensando que todo lo malo tiene que ver con lo que otros hacen con nosotros y así elaboramos con el correr del tiempo teorías casi conspirativas en torno a un universo que está en nuestra contra, ¿no? Y vamos personalizando en distintos momentos de nuestra vida quién es el responsable de esos males. Nuestros padres, la escuela, el trabajo, nuestro jefe, la sociedad, el país en que vivimos. Y nada de esto deja espacio para que podamos asumir la más importante de todas las responsabilidades, que es la de hacernos protagonistas de nuestras vidas. Desde un punto de vista práctico, podríamos decir que otro factor importante en torno a esta mala conciencia que debemos erradicar es abandonar el perfeccionismo. El perfeccionismo no es un buen consejero, sobre todo cuando se trata de emprender, donde lo más importante es la búsqueda de la excelencia. Y no es lo mismo la búsqueda de la excelencia que la búsqueda de la perfección. La búsqueda de la excelencia es la permanente mejora continua, construir una iniciativa y tratar de mejorarla mientras va sobre la marcha. El perfeccionismo nos paraliza. El perfeccionismo nos deja inerte frente a la dinámica del contexto y por supuesto también que termina envenenándole la vida a todos los que nos rodean y tratan de ayudarnos.
Parte de esto implica aprender a regular nuestras emociones, aspecto al cual también le vamos a dedicar una buena parte de nuestro curso. Pero quiero referirme en particular a un aspecto muy importante de esa dimensión interior que tenemos que reconstruir, que es el aprender a dimensionar nuestros miedos. Cuando habitualmente interactuamos con emprendedores fallidos o que no han podido llevar adelante sus proyectos o que se han encontrado trabados por algo o sencillamente que nunca han pasado de la idea a la acción, entendemos que la mayor parte de las veces son sus propios miedos los que han frenado su desarrollo. Y claro, tampoco debemos confundirnos, ¿no? Y pensar que tener miedo es antinatural o está mal de por sí mismo, o que la única forma de ser un emprendedor exitoso es ser temerario. Nada de esto tiene que ver. Yo diría que los miedos, hay una metáfora que utilizo muy a menudo, son como nuestro semáforo interior, ¿no? A veces nos dan la señal de que debemos detenernos, a veces simplemente ponernos en alerta y muchas veces seguir adelante. El problema es cuando nuestro semáforo se encuentra permanentemente en rojo, cuando nuestros miedos nos dominan. ¿Alguien imagina, y jugando entonces con esta metáfora, que pudiera ser útil un semáforo que permanentemente estuviese en rojo? Decididamente parece que no cumpliría con su cometido. Y una buena parte del desarrollo de esta actitud emprendedora, como lo definíamos hoy, pero ya de esta actitud que tiene que ver con nuestra propia superación como individuos, es aprender a dominar y regular nuestros miedos. Porque está claro que todo emprendimiento tiene riesgos, porque está claro que inevitablemente va a haber tormentas en nuestro horizonte, porque vamos a tener que aprender a sobrellevar las frustraciones como parte de un inevitable trayecto hacia el éxito. Es absolutamente imposible imaginar un éxito genuino y sostenible si no se ha tapizado previamente de numerosas frustraciones, porque significa que no hemos aprendido nada. Por eso, asumiendo que inevitablemente en muchos momentos vamos a afrontar la adversidad, siempre recomiendo a aquellas personas con las que tenemos oportunidad de asistir en este tipo de temas, que cuando tienen que afrontar ese momento malo, cuando tienen que afrontar ese quiebre, cuando tienen que superar ese obstáculo, se formulen determinadas preguntas, busquen ese pequeño momento de calma donde puedan liberarse de las presiones del entorno y háganse preguntas muy sencillas frente a esa adversidad que nos oprime. ¿Cómo quiero vivir esto que me está pasando? Nadie puede evitar los quiebres, los momentos malos, pero sí siempre tiene en su poder la decisión de qué quiere hacer con eso, cómo quiere superarlo, qué necesitan aprender. En definitiva, ¿cuál es el mayor desafío que enfrento? Y entender que por doloroso que fuera, cualquier quiebre, cualquier frustración, siempre representa un cambio, una oportunidad de cambio. ¿Qué hay de bueno en esto que me propone este cambio? También a menudo traigo como pauta de reflexión, pero también de acción sobre estas cuestiones, una vieja expresión muy clásica de la filosofía estoica, ¿no? Del estoicismo en el sentido literal como corriente filosófica clásica, que es premeditatio malorum en su latín original. ¿Qué significa esto? Significa adquirir la costumbre frente a las decisiones críticas, frente a la puesta en marcha de cualquier proyecto, el darnos la oportunidad de reflexionar sobre qué es lo que pasaría, qué es lo peor que podría pasar si lo quieren,
si eso sale mal. Por supuesto que esto, de modo alguno, y no quiero que así se interprete, implica adoptar una mirada pesimista. Sería contradictorio con lo que decíamos recién, ¿no? De destrabarnos de nuestros miedos. Si yo voy a pensar siempre todo lo que va a salir mal y que eso es lo que va a ocurrir, no, no se trata de esto. Se trata de, dentro de una mirada positiva y de la sana expectativa de que todo va a salir bien, en función de esa autoconfianza, en función de la autonomía que hemos ganado, nuestra persistencia, la determinación, entender que también puede salir mal y prepararnos psicológicamente para eso. Ok, va a salir bien, pero si sale mal, ¿qué es lo peor que podría pasar? Esto tiene que ver con lo que decíamos al principio de este mini bloque cuando hablábamos de dimensionar nuestros miedos. Les puedo asegurar que hay dos beneficios importantes que trae este ejercicio interior. El primero de ellos es que la mayor parte de las veces vamos a tomar conciencia real de que nuestros miedos están sobredimensionados. En otras palabras, que aquello que puede realmente pasar no es tan terrible ni definitivo como pensamos a priori, sin reflexionar demasiado que puede ser. Les puedo asegurar que esto va a pasar la mayoría de las veces, la amplia mayoría de las veces. Hay estudios de la psicología positiva en esto que comprueban esto que les afirmo. Pero también hay otra cosa todavía mucho más importante desde la acción, que cuando uno tiene previsto, aunque le asigne una probabilidad mínima de ocurrencia, esta idea de que algo puede salir mal y que hay un horizonte negativo, si ese horizonte negativo se llegase a presentar, voy a estar en mejores condiciones de reaccionar frente a él, de sobrellevarlo y en definitiva de que ese obstáculo no me termine deteniendo o que la sensación de fracaso cuando eso ha pasado no me detenga en volver a intentarlo. Es algo así como prever que algo puede pasar mal, y pero que si sale mal tampoco es tan terrible. En definitiva, sabemos que todo es dinámico, que todo es cambiante y que nada es para siempre, ni lo bueno, ni tampoco lo malo. En esta idea de poder hacer frente a esa adversidad, de fortalecerse frente a ella, se nutre uno de los conceptos que permanentemente yo utilizo y recomiendo, que es también en términos de la preparación personal, de adquirir determinados hábitos, del uso de la reflexión, desarrollar antifragilidad. ¿Qué es la antifragilidad? ¿Cómo se entiende la antifragilidad? Es la actitud que forma el carácter de una persona que frente a determinadas circunstancias negativas, lejos de dejarse vencer por ellas, aún más allá del poder resistirlas y aguantarse las heridas, es capaz de fortalecerse, de aprender y, en definitiva, de utilizar ese mal momento como una plataforma de crecimiento futuro. Nuevamente, la antifragilidad es una competencia emocional que no es aleatoria, que no surge de por sí, que no es un golpe de suerte y por supuesto también es una cuestión genética. Es algo que podemos entrenar en el uso claro de nuestra conciencia. La antifragilidad va de la mano con esto que veníamos diciendo de cultivar una actitud positiva. Para que esto ocurra, como un requisito fundamental de esta construcción, existe aquello que llamamos un sentido de propósito. La idea de perdurar, de trascender, de generar cosas que vayan mucho más allá de nuestra realidad inmediata. El poder mirarnos a largo plazo con un sentido de realización plena. Por eso decimos que los emprendimientos realmente exitosos son aquellos que de una u otra manera se han convertido en un proyecto de vida para aquel que los ha impulsado. Y los invito a hacer un segundo ejercicio de reflexión, sobre todo para aquellos que
ya tienen en marcha sus proyectos o que inclusive desde hace tiempo por ahí ya han podido consolidar un modelo de negocios en funcionamiento, que se hagan la pregunta correcta. ¿Y a qué me refiero cuando digo que se hagan la pregunta correcta? Bueno, a ver, yo estoy seguro cuando converso con muchas personas, con muchos emprendedores, con mucha gente de negocios, con muchos profesionales y les pregunto qué es lo que hacen. Prácticamente la totalidad de ellos lo puede definir y describir muy bien. Entonces está aquel que te dice, por ejemplo, yo desarrollo software, aquel que te dice, yo tengo un negocio de distribución de alimentos, aquel que te dice, yo confecciono ropa de autor, aquel que te dice, yo cocino empanadas, no importa qué, pero todos tienen claro cómo definir ese qué. Y la amplia mayoría, para no decir la totalidad, también podría explicar muy fácilmente el cómo lo hace. Sobre todo cuando se trata de ese tipo de emprendimientos donde la mano del autor es decisiva para esto, ¿no? No tantas veces me encuentro con gente que defina con tanta claridad el para qué. Sí, como si yo te decía, bueno, ok, vos en definitiva, como te decía hoy en uno de los ejemplos, desarrollás software y lo haces de esta manera. ¿Para qué? ¿Para qué haces eso? ¿Cuál es el fin último? Más allá de lo obvio, ¿no? Ganar dinero, autosustentarse, está bárbaro. ¿Cuál es el fin último? Porque también la sustentabilidad a largo plazo de un emprendimiento, ese sentido de trascendencia, ese sentido de propósito, por más que suene tal vez demasiado grandilocuente, está inevitablemente ligado a la idea de transformar la vida de otros. Por supuesto ganando dinero, por supuesto realizándome personalmente, pero fundamentalmente con la idea de dejar una huella, con la idea de generar cosas que nos trasciendan en términos de lo que es nuestra cotidianeidad. Cualquiera que sea, en definitiva, ese para qué. Cualquiera que sea esa idea de trascendencia que desarrollamos. Lo que sí les digo es no renuncien, por dura que parezca la tarea. Permítanme, como lo hice para aquellos con los que estuvimos compartiendo nuestro encuentro, como lo hice personalmente, para aquellos que recordárselos, para aquellos que no lo han escuchado, contárselos, recordarles esta historia en la que pretendo resumir aún más esta charla que hemos compartido. Cuenta la historia de Marras que en algún pueblito, en alguna ciudad pequeña, existía una jovencita que durante toda su vida soñó con dedicarse a la danza clásica en particular que le fascinaba. Y durante años y años, desde muy pequeña, entrenaba sin ningún tipo de renuncio. Y por supuesto que también era dueña de una técnica como consecuencia de ese esfuerzo muy depurada. Un día se enteró que al pueblo donde vivía venía de visita una compañía, uno de los directores más afamados, ¿sí? En términos de lo que era el tipo de danza que ella quería desarrollarse. Y oh casualidad venía a hacer una audición, a seleccionar futuros talentos, con lo cual sintió que estaba frente a la oportunidad de su vida. Sin dudarlo de un minuto, se inscribió para la presentación durante días y días hasta el momento fundamental de ella, practicó día y noche y aquel día, cuando enfrentó al director y al jurado que iba a definitiva a seleccionar a los nuevos talentos, dio lo mejor de sí
en una presentación que todos hubiesen juzgado como realmente extraordinaria. Al terminar la misma, el viejo director se le acercó a ella y le dijo: la verdad, jovencita, que usted tiene una técnica muy depurada, pero quiero serle honesto. No sé si tiene lo que hace falta para ser realmente exitosa en esto. Muy parco y sin muchas más palabras. La joven en cuestión sintió que se desplomaba el mundo sobre ella, obviamente, ¿no? Tantos años de estudio, de entrenamiento agotador, tantas ilusiones y de repente, ¡puf!, sentía que se pinchaban sus sueños. Bueno, por supuesto que le costó mucho elaborar el duelo, finalmente lo logró, pero lo que sí fue una decisión irreversible es que abandonó definitivamente la danza. Afortunadamente sin grandes resentimientos, ¿no? Sencillamente encauzó su vida de otra manera y con el correr del tiempo, como todo, esa frustración también cicatrizó. Algunos años después, llegó a su conocimiento que aquella compañía, con aquel afamado director que en su momento la había audicionado, volvía a su pueblo. Esta vez como parte de una gira artística donde venían a presentar su nuevo espectáculo. Claro, como les decía recién, en definitiva, no habían quedado resentimientos en la niña y seguía amando el ballet, aunque ya no lo practicaba, con lo cual fue de las primeras en adquirir sus tickets y el día de la presentación ocupó las primeras filas, algunas de las primeras filas del teatro, maravillada por la puesta en escena que observó. Al finalizar la función, como era de práctica, como es de práctica en ese tipo de pequeños teatros citadinos, se quedó en la puerta esperando que salieran los artistas para saludarlos, para felicitarlos por su performance. Y ya cuando casi todo el mundo había salido, vio que salía el viejo director. Sin ningún tipo de reproche, se acercó a él, lo saludó y le hizo: maestro, lo felicito, realmente una obra digna de su talento. A mí siempre me apasionó lo que usted hizo. Yo no sé si usted se acordará de mí, seguramente no, pero alguna vez hace unos años usted estuvo en este pueblo haciendo una audición. Yo me presenté, hasta ese momento había estudiado casi toda mi vida danza, pero bueno, usted me dijo que no sabía si yo tenía lo que se necesitaba para triunfar en esto, y allí abandoné todo. Con lo cual, el viejo maestro, mirándole de reojo, le dice: pero niña, no puedo creer que hayas tomado esa decisión. Pero usted me dijo que no sabía si tenía lo que se necesitaba. Sí, sí, yo te dije que tenías una técnica extraordinaria y que no sabía si tenías igualmente aquello que indispensablemente se necesita para triunfar en esto. Y eso que se necesita es la determinación de nunca renunciar. Y los invito, queridos amigos, a que piensen sobre esto y quieran que sean sus proyectos, cualquiera sean las dificultades que atraviesen, no renuncien. En las próximas etapas de este curso vamos a compartir distintos modelos, distintas herramientas de gestión, vamos a tratar de aportarles determinadas técnicas que les permitan conducir más exitosamente sus negocios. Pero hay algo que decididamente no podemos hacer por ustedes, que es que adquieran esta convicción de no renunciar. Espero que les haya sido útil esta charla. Vuelvo a insistir, ya sea para aquellos que estuvieron presentes en nuestro primer encuentro presencial hace algunos días, que les sirva como un repaso. Traté de ser lo más fiel posible a aquello que habíamos compartido en ese momento. Espero también
que aquellos que no han podido acompañarlos les sirva a modo de introducción de lo que viene de aquí en este programa. A unos y otros les agradezco la compañía y nos estamos viendo en breve. Chao, hasta pronto.